Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quirós Gómez y Asociados. Como un gusto poder, bueno, como todas las semanas, un gusto poder compartir con todos ustedes un tema tan lindo como el que traemos el día de hoy, que ya casi se los voy a decir porque quiero presentar a nuestro expositor del día de hoy. Él es Don Gary Garita. Don Gary, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Bueno, para todos ustedes, don Gary Garita Jiménez es auditor, máster en planificación. Él también tiene conocimiento en la parte estratégica, es contador público autorizado y contador privado incorporado. Pues hicimos una búsqueda muy grande para poder desarrollar este tema y encontramos a la persona indicada. Don Gary hoy nos trae el tema acercamiento a las nuevas normas globales de la auditoría interna 2024. Y don Gary, ¿por qué decimos 2024? Porque estas normas se publicaron el 9 de enero del 2024 y son una guía que vamos a utilizar en la auditoría interna para poder brindar este servicio de calidad día a día, ¿cierto, don Gary? Recién salita del horno. Y Correcto. don Gary fue la persona Ah, adecuada para este tema porque aparte de esto todavía no han sido transcritas, ¿verdad? correcto. Hoy vamos a tener una explicación de una traducción no oficial, muy importante, estimada Rocío, y también es un criterio propio, ¿verdad? Claro que sí, y eso es lo Ujú. bueno del día de hoy. Por eso les digo que si tienen algún saludo, algún comentario o Ajá. quieren hacerle consultas a Gary, saquémosle Algún todo el aporte. provecho. Ajá. Me Al, hagan quiz a ver si entendí la al lectura. final, al final evacuamos Ajá. todas las dudas. No, Muy don bien. Gary, una pincelada, un tema muy lindo y realmente una introducción necesaria para saber qué viene a regir para el 2025. 2025, correcto. Y muy importante recordar, como siempre lo digo al inicio de cada vez que hablo de un tema de auditoría, la auditoría es pasión, porque todavía no, la auditoría interna al menos, porque Ujú. todavía no tenemos una profesión específica de la auditoría interna, sino que son ciertas materias que nosotros los contadores públicos vemos en la carrera de contaduría pública. Ujú. No obstante, la auditoría interna ha tenido una apertura interdisciplinaria, por lo que tenemos diferentes profesiones en las estructuras de auditoría interna de las instituciones públicas y privadas. Estoy hablando que hemos visto abogados, Ujú. ingenieros, doctores, enfermeros, por supuesto que contadores públicos, Claro. que siempre están casi que presentes en todas las auditorías, y esto hace que el concepto de la auditoría interna sea, así en palabrilla domingo, multidisciplinaria, ¿verdad? Eso lo hace emocionante también, no existe una profesión como tal, sino que más bien es una técnica de la auditoría que se aprende y que nosotros los contadores somos como el profesional, quizás por decirlo de alguna manera, el profesional que tiene más formación técnica desde la universidad en las ramas de la auditoría y sus principios. Entonces, cuando hablamos de esto, no solo hablamos de auditoría en sí, sino de la pasión. Claro que Donde hay un sí. auditor hay pasión, siempre lo Claro digo. que sí, se nota Ajá, en Gary el día de ajá. hoy. Bueno, Muchas gracias. Gary es una herramienta necesaria Ajá, para los empresarios, para todas las instituciones públicas y privadas, correcto. porque a veces la gente cree que está la parte contable y la auditoría externa. Y se les olvida que podemos tener una herramienta en el medio, que es la auditoría interna, algo que nos va a ayudar día a día Ujú, para que cuando ya tengamos esta auditoría externa, ujú. tengamos mucho avanzado. Correcto. Sí, E así es. inclusive Ujú. es un apoyo hasta para los auditores externos poder Es un revisar. enlace importante. Claro que sí. Bien, y es que hablando de auditoría interna, empecemos por lo que usted acaba de Claro. decir, hablando del principio. Bueno, la auditoría interna, a diferencia de la auditoría externa, tiene una presencia más eh, periódica en la organización. Se espera que esté más tiempo, se espera que tenga más interiorización en los procesos de gobierno corporativo, control interno, análisis de los riesgos, comprensión de los riesgos de la organización. Por lo tanto, tiene una perspectiva más amplia de la organización y tiene más permanencia en tiempo incluso que una auditoría externa. Y el auditor interno además entonces establece planes de trabajo anuales, Rocío, Ujú. para poder cubrir con base en un universo, nosotros llamamos un universo de riesgos, para poder cubrir los elementos principales de riesgo de la organización.
de modo que al cumplir un ciclo de 1 o 2 años se hayan cubierto las áreas principales, más las áreas de cumplimiento, más algunas áreas de riesgo moderado y bajo. Entonces es una combinación, es un plan que se establece de manera sistemática. Y hoy que vamos a hablar un poquito de norma, entonces esta norma que aporta el Instituto Global de Auditores Internos nos ayuda a respaldar nuestro trabajo. O sea, es una norma para nosotros, para guiar nuestra práctica dentro de la organización. Gary, ¿ya teníamos normativa al respecto que nos guiara un poquito en la auditoría interna? Sí, de hecho esta norma es una evolución de la NIPAI. Bueno, yo le digo la NIPAI, algunos le dicen como la IPPF, Ajá. pero la NIPAI, las normas internacionales para el ejercicio de auditoría, que del cual tengo percepción, 2013 se saca la primera versión, 2017 se saca la versión renovada, y yo creo que esta versión 2024 llega a ser un poco más integral con respecto a la normativa relacionada con la auditoría, con modelos ya de referencia internacional como COSO, las 3 líneas las 3 líneas del modelo de auditoría y las estructuras de gobierno corporativo. O sea, integra más elementos, es más amplia. Bueno, en lectura, pues como yo usted lo notó, es más amplia también y tiene una estructura, Rocío, que es más parecida a las otras normas de referencia, que es basada en principios. Ujú. Ya no reglas, sino principios. Entonces, ya uno habla más en NIF de principios, habla más en MIA de principios, habla más en COSO de principios y pues ahora las normas internacionales, los estándares globales también me refieren a esos principios, que ahora vamos a ver en esta presentación. Claro que sí, Gary, es que Ujú. tenemos que uniformar todo a nivel nacional e internacional. Correcto. Y cuando usted tiene un profesional en su empresa, también tiene que tener claro que tiene que estar capacitado. Así que hoy saquémosle todo el provecho, a ver. Vamos a ver, dámosle. Pasemos a la presentación que les traje. Muy importante, recalco, eso es una traducción no oficial de personal que realicé para esta sesión. Eh, por supuesto que hay que respetar todos los derechos de autor del Instituto Global y por supuesto que esto no representa la opinión del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica ni de ningún otro. Es nuestra Ujú. conversación de hoy que queremos compartir con usted para que se motive, las baje de internet y se vaya a leer. Por cierto, no está la versión en español todavía, pero ya están en eso. Y es una norma que ya tiene como año y resto de que había sido discutida previamente Ujú. y había sido entendida y comprendida por los diferentes órganos de las auditorías del mundo para que tenga más aportes de otras entidades. Porque por ahí a veces reclaman que las normas las hacen para los países desarrollados y que entonces los subdesarrollados nos quedamos como con alguna estructura ahí lejana, ¿verdad? Pareciera ser, y cuando yo lo leo, que todo lo que dice aquí es muy comprensible. Ujú. Entonces eso me gusta porque lo hace fácil de digerir para el profesional. Bien, hablemos del tema de aquí, de la importancia de la auditoría en el mundo, Ujú. en las organizaciones y en las instituciones. Es que ¿sabe qué es lo que pasa, Rocío? El auditor interno a nivel mundial tiene un interés público, porque con nuestro trabajo nosotros estamos contribuyendo a que haya organizaciones más sanas. Estamos contribuyendo a fortalecer el gobierno corporativo, a que Ujú. las organizaciones se preocupen más por administrar los riesgos. Y si lo vemos desde la perspectiva de las instituciones públicas, el auditor público tiene el peso completo, ¿verdad? Un gran peso ahí de ponerse en la defensiva de defender los intereses del pueblo, de tener como lo dice ahí, una conducta intachable, donde en algunas ocasiones tendrá que decir cosas incómodas, pero todo en función de la defensa de la institución y del mismo erario público. Entonces, todavía aún más desde la perspectiva pública, es más notable el rol del auditor, ¿verdad? Y en la parte privada, es muy interesante que a pesar de no ser obligatorio, en muchas organizaciones no reguladas, en la mayoría, eh, vemos cómo ha crecido la cantidad de personas que están notando y descubriendo que la presencia de la auditoría interna en la organización le genera valor Ujú. para que sigan creciendo, para que sigan madurando en su gobierno corporativo. Y esto ya no es entonces un tema de obligación, que lo tengo que tener por obligación, como por ejemplo pasa en las entidades reguladas, sino que lo tengo por beneficio, porque el auditor se convierte también en un asesor. Entonces no solo me va a elaborar estudios de aseguramiento, sino o me va a dar asesoría a la junta directiva. Es un valor agregado. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros entonces? La responsabilidad como profesionales. Bueno, de aprender, capacitar, leer, estudiar para poder seguir asesorando a la organización. Gary, lo que pasa es que los auditores internos ahí es donde no
podemos trabajar fuera de la mano de la organización. Y la organización o las instituciones o empresas tienen diferentes áreas, y usted hablaba mucho de gobierno corporativo, porque realmente es una parte de apoyo para poder desarrollar esta profesión. La gente no puede Sí, pensar que un auditor interno va a trabajar solo, ¿verdad? exacto. El principio de independencia no llega hasta Claro. ahí. Ajá. Bien, sí. Nosotros estamos, o sea, no, porque ese es un cuestionamiento interesante, pues Ujú. puede decir, pero usted no es totalmente independiente porque al final de cuentas usted es asalariado de esa organización Ajá. y hay alguien que le paga. Bueno, en eso sí, pero la independencia profesional en cuanto al criterio es lo que se debe trabajar en dejar claro y conservar en una Ujú. organización, siendo que el auditor se comunica directamente con la junta directiva o con la junta administrativa o el órgano máximo y es independiente de las acciones y los criterios de la Sí. administración o en el estado como le llama, administración activa, ¿verdad? Y en la parte privada, pues la gerencia, la administración. Entonces, esas líneas de independencia, de criterio, son las que hablamos cuando hablamos de independencia. Y eso pasa en todo tipo de auditoría, no solo en la auditoría interna. Que una de las cosas interesantes ahora de esta norma, Rocío, que noté, es que guarda muchísima simetría con los principales elementos de las normas internacionales Ujú. para el ejercicio de la auditoría externa, que está más orientada a un enfoque financiero. Estas ya absorben ejemplos como, por ejemplo, escepticismo, entonces ya amplía mucho más el tema de escepticismo, independencia, ética, controles de calidad, que son elementos que ya se hablaba más en la parte de la NIA y que tal vez en las normas anteriores de la NIPAI existían, pero un poco más tímidas. Ahora con el establecimiento de los estándares se entiende mejor. 5 elementos en los que organiza o estructura la administración, perdón, el Instituto Global de Auditores Internos, la gestión de la auditoría interna. Veámoslos, los puse así tal cual. Este es el único dibujito que tomé del instituto, ¿verdad? Me perdonan en el instituto allá que nos están oyendo en Estados Unidos, creo que es donde tienen sede. Bueno, el propósito del auditor interno, vean cómo la ética y el profesionalismo sigue presente. Recordemos que hay códigos de ética adicionales de carácter internacional para el ejercicio también de la contaduría pública. Y además nuestro colegio de contadores públicos también tiene su propio código de ética. Entonces, por códigos de ética no nos podemos quejar porque hay suficientes Sí, claro. referentes. Está toda la gobernanza interna de la auditoría, que en sí, al fin de cuentas, es un departamento que tiene sus propios riesgos operativos, como cualquier otra área de la organización y la gestión interna de la auditoría en cuanto a la realización de las auditorías, todo lo que es el tema de la preplanificación, la planificación, la ejecución de las pruebas, la comunicación hasta llegar a la parte de seguimiento de las recomendaciones, que para nosotros es el día a día y que hay que saberlo trabajar y explicar con la administración para que seamos eh, aliados en esta idea de mejorar la organización. Y por último, y siempre muy importante, y eso es como muy ciclo Deming, ¿verdad? Por ahí, el desempeño, la medición del desempeño, el logro de los objetivos y el compromiso de la auditoría interna con elementos de la organización. O sea, estamos cerrando el círculo de cuál sería la gestión de la auditoría de principio a fin. Y bueno, no es un círculo, más bien sería, ¿cómo se llama? Sería algo que Un sí, un ciclo. círculo, ¿verdad? Un ciclo, un ciclo. Muchas gracias. Bien, sigamos a la otra feminita. ¿Cómo está estructurada la norma ahora? Que esto sí es novedad, al Ujú. menos en la norma. Tiene estos dominios de los que le estoy hablando, que son 5, ¿de acuerdo? Adicionalmente, dentro de esos dominios vienen 3 o 4 estándares, que son como los elementos claves. Ahorita les vamos, perdón, los principios. Y los principios contienen estándar. Y cada estándar, y ahí no leo, voy a pasarme para acá, tiene requisitos, consideraciones para implementación y ejemplos de evidencia. Me pusieron el monitor bien largo, están jugando con mi capacidad óptica. Requisitos, consideraciones para implementación y ejemplos de evidencia. Y me encanta, Rocío, ejemplos de evidencia, porque hasta me dice, Claro. mire, si usted quiere demostrar que sus auditores se están capacitando, entonces usted tiene que tener un expediente con el plan anual de capacitación de los Ujú. auditores, los títulos de lo que han llevado, sus certificaciones CIA y demás. Entonces,
ahí me explica la norma, la guía me explica cómo yo puedo documentar con evidencia propia cómo estoy cumpliendo con ese estándar. Es muy interesante, es un forrito ahí que nos dan para ayudarnos Está bien. a respaldar. Porque estas normas son para nosotros, no son para otra organización, ni para otra instancia dentro de la organización, son solamente para uso nuestro. De hecho, bueno, aquí viene la primera. Vamos a tener que irnos a revisar de ahorita los estatutos de auditoría para empezar a ver si hay actualizaciones. Con esta norma, viendo nuestro estatuto interno de auditoría, para ver qué elementos vamos a tener que adicionar, ¿verdad? O reglamento de auditoría, como le llaman en otras instancias. Y hacer ese checklist de los elementos, porque uno tiene que decir como auditor que su estructura de trabajo está respaldada o que está con referencia a los estándares globales de auditoría Ujú, interna. Bueno, ujú. eso también nos da muchas oportunidades de trabajo. Claro. Ya nos podemos ir a trabajar a otro país, a Europa, y ya sabríamos cómo entender Primero la vayámonos gestión. a pasear, Gary, y después Vaya, me vamos pa- a trabajar. sí, eso es importante. Ok, bueno, requisitos, consideraciones para la implementación. Hay que poner igual, se mantiene la idea de poner que usted como auditoría interna, su área, está de conformidad con el estándar global. Ahora bien, aquí una variante. Antes la norma decía que yo tengo que hacer mi pronunciamiento. Entonces, en el estatuto tiene que decir que esta auditoría interna de esta institución trabaja de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio de la auditoría. Pero aquí la norma me da un chancecito y me dice, bueno, mire, pero si usted no cumple en todo por alguna consideración, por ejemplo, una ley, Ujú. o por ejemplo, porque usted es auditor único, porque tenemos muchas instituciones con auditor único, entidades, o por ejemplo, porque usted no puede cubrir todo, usted tiene que establecer de qué manera usted trata de cubrir eso, o de qué manera usted está gestionando su auditoría interna para tener una cobertura adecuada de acuerdo a su contexto. Eso está interesante porque se parece muy al principio este de riesgos que dice que los riesgos se tienen que ajustar a la realidad de su contexto. Bueno, aquí es algo parecido. Nos da como esa posibilidad. Yo me imagino que de momento mientras nos adaptamos, la idea sería que en el futuro uno llegue a decir, bueno, en mi evaluación de auditoría de calidad que me hicieron este año, porque recuerde que los auditores también nos auditan, Ujú. eh, ya tengo mi 99 de nota de por ciento de que estoy en buen cumplimiento con los estándares globales de auditoría y este es mi plan de trabajo para ese 1% que me queda. Eso sería la parte, el mundo ideal. Pero mientras usted tenga ciertas limitaciones, por ejemplo, que el más claro sería un impedimento legal de cómo se debe realizar una auditoría de una instancia específica, en ese caso usted sí tendría que hacer su pronunciamiento de esa limitación. Bien, voy muy rápido, usted me dice. Vamos bien, Gary. Vamos Y bien. clarito. Ok, ok. Esto es tema para el Día de la Memoria y la Amistad. Es romántico porque aquí hay corazón, ¿verdad? Para que no digan que los... Por eso vino el rosado, Gary. Sí, mire, y chiste por ahí malo que siempre me han dicho que los auditores no celebramos el ¿En Día de la serio? Amistad porque no tenemos corazón. Pero no Sí es cierto, tenemos. sí Sí. tenemos. Somos auditores empáticos, somos profesionales, comprendemos las dolencias de la administración, pero nuestra labor Ujú. no es sentarnos a comprender sus dolencias, sino tratar de orientarlos por las mejores prácticas, Sí. por los cumplimientos legales y por diagnosticar situaciones de riesgo. Y dice por ahí en la norma, aunque sea incómodo decirlo, así lo dice. Bueno, en mi Claramente. traducción, yo no sé cómo lo van a traducir eso después, pero dice, el auditor tiene que decir la verdad aunque sea incómoda. Claro que sí. Y eso es un reto, porque decirlo es muy fácil, pero muchas veces en una situación real, en una condición comercial, decir la verdad tiene que tener una serie de elementos de cuidado, de no hacer aseveraciones que puedan ser después malentendidas, ¿verdad? Entonces, eso es un arte. Comunicarse en la auditoría y en cualquier rama, pero en la Ujú. auditoría se convierte en un arte. Yo siempre digo que hay auditores que son expertos redactando, ¿verdad? Y son los que hacen los mejores hallazgos cuando los comunican. Y esa es su gran habilidad profesional de redactar un hallazgo y saber decir las cosas bien. Vamos con un ejemplo de un dominio, ¿de acuerdo? Está bien. Ética y profesionalismo.
Es un ejemplito, no traje todo, ¿verdad? No me haga quiz completo. Demostrar integridad. Vean que si analizamos esto con nuestros códigos deontológicos y con el otro código del IASB, casi que estamos hablando de comportamientos y conductas parecidas. Honestidad, coraje profesional, expectativas éticas de la organización y comportamiento legal y ético, que serían los estándares, o sea, la explicación de qué significa demostrar integridad. Aquí, por ejemplo, se vuelve a reafirmar el término de que el auditor tiene que ser y parecer. No significa solo respetar las normas, sino que cualquier cosa que pueda poner en contradicho, un cuestionamiento, su comportamiento, debe evitarlo. Aunque no esté transgrediendo las leyes. Y eso es muy interesante porque eso nuevamente en la práctica es difícil. Alguna cosa que yo pueda ver de manera ingenua, que no hay ningún problema, puede generar una expectativa o una mala perspectiva del público. Entonces, aquí habla mucho de ese tema y dice que el auditor no debe comprometerse con nada para que no tenga problemas con nadie y pueda sentir libertad, objetividad e independencia para decir las cosas. ¿Y de qué estamos hablando? Eso es ética, ¿no? Sí. Y profesionalismo. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja aquí? Rocío, pienso yo, ¿verdad? Mi punto de vista. De que esto no es nuevo para nosotros. Ya nosotros más o menos nos manejamos en este entorno. Y dos, que ya tenemos una norma que nos respalda un poco más para fortalecer nuestros estatutos. Yo creo que si ya tuvimos un poco de habilidades duras en nuestra enseñanza para poder mejorar todo este aspecto de auditoría, también tenemos que crecer en la parte ética, obviamente incorporándonos a un instituto o a un colegio profesional para tener ese respaldo, pero también viene esta parte. Yo pude haber tenido la preparación, tengo la parte ética, el conocimiento y ya queda en cada uno a nivel profesional lo que quiera desarrollar, porque fui contratada en una empresa para dar este servicio adecuado, pero yo tengo que tener la parte ética en mi corazón, dice Gary, y en mi cabeza. En mi corazoncito. Las declaraciones éticas desde la entrada son importantes. Sí. Y vea que como algo que se puede hacer tan sencillo puede convertirse en un problema. Si yo hago una contratación con una empresa que me contrata como auditor interno y yo no sabía que ahí trabajaba un pariente mío muy cercano, eso me puede traer una... o sea, ya está alterando mi independencia, sí, claro. o puede generar un conflicto de interés. Bueno, pero tal vez yo puedo decir, es que yo no lo sabía. Bueno, pero ese tipo de cosas tienen que hacerse primero aclaraciones o afirmaciones de que usted no se ve impedido a realizar un servicio porque usted no tiene ninguna limitación a la ética. O si, igual que como lo decimos, se dice en el Colegio de Contadores Públicos, si usted tiene acciones, por ejemplo, en esa organización, ¿verdad? Ya está comprometida su ética. Si usted tiene un interés particular en la organización, está comprometida su ética. Esas son cosas que yo diría que el 99% de los auditores las sabemos. Algunas veces se nos olvidan porque son el día a día. Entonces, ¿qué recomienda el instituto? Que hay que estar haciendo constantemente capacitaciones, formación en el tema, comentar el tema y revisión de los elementos que impidan o que generen conflicto de interés. Y hasta me dice, bueno, puede documentarlo de esta o esta manera, para que usted deje evidencia de que usted no tiene compromisos de ese tipo. Y mantener siempre las conductas adecuadas. Esa es una, que sería comportamiento. Y le vamos a otra, a ver. ¿Está bien? ¿Voy bien? Claro, vamos bien. Igual, hablemos de ética y profesionalismo, pero en la parte de principio 2, mantener la objetividad. La objetividad ya es un concepto, por ejemplo, que a nivel de normas internacionales de auditoría y en general en el manual de pronunciamiento ya la veíamos. Bueno, eso siempre nos lo enseñan de por sí desde la U, ¿verdad? Entonces, no es un tema que nos tenga que confundir, es lo mismo, estamos hablando de la misma objetividad. Y la competencia, vea qué interesante, Rocío, no sé si usted concuerda conmigo, pero es que cada día hay como más especialización. Entonces, ya no puedes mandar a un auditor genérico, ya el auditor genérico ya también tiene un compromiso. Porque yo no puedo hacer de todo, o sea, yo no puedo ir a auditar cosas de TI, al otro día riesgos financieros, y al otro día riesgos legales, y al otro día ir a un proyecto de desarrollo inmobiliario.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo qué hago? De ahí, especializarme. Entonces hay que demostrar también competencia, que usted, para lo que va a auditar, usted sabe del tema. Gary, y eso sucede en todas las áreas profesionales, no solamente en el ¿Sí? tema de Ujú. auditoría, pero entonces también es una oportunidad laboral para que nosotros nos especialicemos en una de todas las áreas Hay muchísimo y trabajo. poder desarrollarlo. Muchísimo. Yo diría que esto solo abre puertas, Sí, ¿verdad? Porque nos da visualización o por ejemplo, uno podría tomar la decisión de decir, no, mire, lo mío es esto, yo me especializo en riesgos financieros y yo ujú, audito los relacionados con riesgos financieros, o con compliance, que está ahora tan de de moda, moda. ¿verdad? Ujú, O TI, por ejemplo, que ujú. es tan amplio. Entonces tenemos, no solo ya somos auditores, sino que tenemos esa especialidad, Está ¿verdad? bien. Entonces es muy interesante que la norma es amplia en eso, no nos limita. Por supuesto que todos los temas de junta, de administración, vienen aquí en la gobernanza de la Ajá. auditoría. Eso ya se hablaba, por ejemplo, cuando hablábamos, primero recuerden que fue las tres líneas de defensa, y luego se le quitó la palabra defensa porque sonaba como muy militar. Entonces, las tres líneas. Sí. Y ya en las tres líneas habla del órgano máximo, que es la Junta, el posicionamiento independiente de la auditoría y la supervisión junta auditoría. Si nos vamos a los principios de gobernabilidad de COSO, ahí está también. Ahí lo menciona y es en la misma forma. Y si nos vamos también por el tema de manual de pronunciamientos, de IFAC, también están estas estructuras presentes donde habla de el órgano máximo de gobierno corporativo. Pues lo que cambia un poquito es la traducción, pero andamos parecido. Entonces eso me gusta también pensar que estas normas homologan y dan mucha comprensión cuando ya uno ha venido leyendo otras marcos de referencia que guardan relación con la labor de auditoría. Vean función de la auditoría interna, la gestión ya interna nuestra, planear, la gestión de los recursos, comunicar efectivamente, mejorar la calidad. Me voy a ir a comunicar efectivamente porque es la más difícil. Qué difícil, esta es la La más parte de la compleja. comunicación. Sí, esta siempre es la más compleja. Bueno, aquí tenemos que dejar establecido en nuestros reglamentos de auditoría, primero cómo son las formas de comunicación. Es muy importante cuáles son los Ujú. métodos formales de comunicación y los no formales. Es muy importante decir cómo se comunican los hallazgos al final. Bueno, ya por ahí hay gente más creativa, incluso ya hace uso de herramientas, videos, hacen uso de otro tipo de tecnologías. Entonces eso tiene que quedar establecido porque eso tiene que ser formal, tiene que ser claro. Hay comunicaciones de auditoría interna que ya simplemente le llega un correo diciéndole que tiene un hallazgo y que tiene 3 días para responderle, y usted responde y carga un sistema o le llega el tradicional informe. O sea, eso también puede variar. Como eso puede variar, ustedes tienen que revisar y acordar con la junta directiva y con la administración cuál va a ser las líneas y los canales formales de comunicación. Que ya eso también estaba establecido en las normas anteriores de 2017. Aquí la estructuró un poco más. Consideraría que aquí maneja pues una línea similar, nada más que lo estructuró un poco más por medio de los dominios, los estándares y los principios. Gary, me gustó mucho un punto y habla de planear estratégicamente, Sí, porque yo creo que todo es un proceso. Si tenemos que tener mucho la parte de eh, apoyo o la supervisión de una junta, pero, pero nuestro trabajo tiene que ir bien planeado, poder gestionar. También vi la parte de recursos que me parecieron importantes, la comunicación, claro que claro sí, que sí. pero creo que Ah, sí tenemos que empezar o continuar con este proceso de realizar planeación correcta, de ir gestionando todo correctamente, de aplicarlo y de poder comunicarlo. sí, la planeación siempre formará parte de Sí. nuestro procedimiento de auditoría, ¿verdad? Preplanificación y Ujú. planificación, donde se determinan los elementos que hasta ahorita venía hablando. Aquí le agregó la palabra estratégicamente, Sí. ¿verdad? Refiere más al término de acomodarse o orientarse más con el Ujú. plan estratégico de la organización. O sea, repetimos, confirmamos, la auditoría interna no es una isla, No. sino que es una entidad de la organización que trabaja también por el logro de los objetivos estratégicos de la organización. Ahí está el primer análisis de riesgos. Y el segundo, en la planificación interna que tiene que tener la Ujú. organización, que estratégicamente entonces aquí podría significar, bueno, ¿cómo me entienden mejor en la organización?
con colores o con números. ¿Qué lenguaje utilizar? ¿Cuál es la sencillez que desea mi gerente en mis informes? ¿Le gusta a mi gerente que le emita informes grandes? Bueno, esos todos son elementos que estratégicamente puede desarrollar la organización, perdón, la auditoría, para que la organización le comprenda mejor su mensaje. Eso forma parte, por supuesto, de una adecuada gestión de la auditoría. Ujú. Bueno, ahí está, gestión de la función de auditoría, no lo estaba leyendo. Ah, Me salió del corazón. pero Gary, Ajá. creo que he explicado perfectamente. Muchas Yo creo que es gracias. clarísimo para todo el mundo esta Sí, parte. pero igual, la planificación de por sí absorbe, bueno, yo he hablado por ahí con algunos colegas y me hablan hasta de un 30-40% del todo el proceso de auditoría. O sea, de una auditoría específica, un 20, digamos 30-40 podría ser bien planificación, dato empírico. Ajá. Pero, o sea, vean qué importante es que absorba ese tiempo, porque la planificación, al necesitar quedar bien documentada, pues consume tiempo. Claro. Pero la planificación es la base para poder justificar los alcances del informe de auditoría, del estudio, las limitaciones, el personal, si es competente o no, el tiempo que voy a dedicar y la importancia de auditar o no esa área que tengo según un plan de trabajo previo. Entonces, este compromiso, ¿verdad? Realizar el trabajo de compromiso, ¿a qué se me parece realizar el trabajo de compromiso? Vámonos a la analogía, a la carta de compromiso, ¿Sí? ¿verdad? Sí. Mantenemos las analogías con la contaduría pública y los resultados del compromiso sería el informe de hallazgos, que para nosotros sería el informe de aseguramiento. Bien, bueno, ya voy volado, súper. Aquí un tema importante, Rocío, que yo quería dejar claro porque las normas, estas de auditoría son de aplicación mundial, ¿de acuerdo? Ujú. Y eso es importante que ustedes tengan claro que estos estándares los puede aplicar en su organización privada, pero en las organizaciones del sector público es importante no olvidar que tenemos estructuras por encima que están respaldadas por leyes de la República que ya definen ciertos elementos. ¿Esto qué nos hace pensar? Nuevamente, mi opinión como ciudadano costarricense, que es posible que a la luz de esas actualizaciones en la norma haya que hacer ya posiblemente regulaciones en las leyes relacionadas con la gestión de la auditoría interna. Haya que hacer posiblemente revisiones en esos reglamentos de control interno, temas relacionados con la gestión del riesgo, el rol del auditor interno. Ya, por ejemplo, una actualización muy importante que hizo la Contraloría recientemente fue con el informe de hechos regulares, que ahora es posibles hechos regulares, donde hizo una adecuación de la verdadera responsabilidad de la auditoría. Y no como tal vez en el principio se creía de cómo el auditor tenía que enfrentar un tema de fraude, que no es algo que hemos hablado aquí, nos puede quedar para otra sesión si ustedes me invitan. Claro. Para el próximo 14 de febrero, hablaremos del el desamor en el fraude, que es un tema sumamente latente, ¿verdad? Entonces, yo diría que esto representa un reto para las instituciones, para el Estado, de ir y revisar nuevamente sus normas que fueron establecidas para la auditoría interna, tal vez hace un siglo pasado, ¿verdad? Claro. Antes del año 2000, y que ahora pareciera que dan todavía más respaldo a la gestión de la auditoría interna por el interés público que tiene. Pero todo esto acarrea muchas áreas, porque necesitamos Sí. que todo el sector público tenga este respaldo o esta supervisión de la parte de auditoría interna, a nivel internacional. Pero todo esto también nos ayuda en el sector privado. ¿En qué nos estaría beneficiando que las instituciones públicas estén bien reguladas? Bueno, definitivamente estamos hablando de la defensa del interés del erario público, definitivamente, y muy lamentable siguen dándose, y no solo en Costa Rica, a nivel mundial, situaciones de malos manejos de la gestión pública, y lo más interesante es que en eso siempre llaman al auditor a cuentas, ¿verdad? Sí, claro. Y lo sientan ahí en la Asamblea Legislativa, y eso parece un juicio. Sí. Y el auditor a veces, y uno lo comparte porque también uno es auditor, y el auditor tiene que explicar qué es un plan de auditoría, porque las personas que están del otro lado no son expertas en el tema. Entonces, se vuelve engorroso saber que el auditor podría estar ahí desprotegido de que de pronto realizó toda la debida diligencia conforme a los establecidos en las normas, pero no se puede explicar por qué sucedió el fraude.
Claro, Y eso parece chiste, pero es realidad, es ¿verdad? realidad. Entonces, y creo que en sangre todos los que somos auditores sufrimos cuando vemos a un auditor sentado ahí tratando de explicar esa situación y por qué no hizo una u otra cosa y no es posible, porque todo esto es una técnica que lleva años de estudio, formación y todo siempre va aprobado por un órgano superior. O sea, Ujú. el auditor no actúa de manera entovadez. Tiene una estructura ya planteada en donde Muy formal, tiene que ir la sistemática, formalidad. Ujú. basada en riesgos, en el cual no se puede auditar el 100% de las Sí, cosas. Pero cuando sucede un problema, obviamente las instancias contraparte van a preguntar por qué no se auditó eso. Bueno, el apego a las normas por lo menos me podría dar algún tipo de salvaguarda en el sentido de que ujú, actúe profesionalmente de acuerdo con lo que las normas me piden y que la posibilidad de un fraude o de no detectar alguna situación siempre está latente. Como no sucede también en las normas internacionales de auditoría cuando existe, se dice que existe la posibilidad de que ciertas situaciones no hayan sido detectadas. claro que sí, y también a nivel sector privado, porque nosotros ocupamos todo este tema que nos respalda para la opción de financiamiento y otras cosas a nivel empresarial donde tenemos que tener este respaldo. No sé, yo creo que el auditor interno sí es muy importante porque cuando ya llegue el auditor externo a revisar, vamos a tener todo en regla. Sí, hay ya para el sector privado el tema de cohecho, que ya Ujú. está legalizado y en el cual hay responsabilidades que recaen sobre la Sí, auditoría, pero también un aumento en la confianza del trabajo ujú, cuando las organizaciones tienen auditoría. Entonces, para un lado y para el otro sirve en el sentido de que claro, tener auditor genera y aumenta la confianza del público sobre una organización, pero también significa que sigue cayendo sobre nosotros, profesionales auditores, sí. una enorme responsabilidad social, cívica, ¿verdad? Y para con la organización de nuestro trabajo. Perfecto, Gary. Quiero Ajá, aprovechar porque hoy no hemos tenido tiempo a de ver, poder saludar a algunas personas que se ah, encuentran ahí ya presentes. dejó hablar. Vamos a saludar a Nancy, que se encuentra ahí apoyándonos. También tenemos a Carlos Quiroz, que hoy lo Don Carlos tenemos Quiroz, acá sí, señor, yo lo presente. conozco, sí, ¿Usted lo yo conoce? lo he Sí. Bueno, visto, sí. ahorita lo saludamos. Tenemos a Angie, que se encuentra presente también dándonos el apoyo. Queremos saludar a Victoria, Muchas a gracias a Susana. todos. También queremos saludar a Viviana Rivera. Este es un Ajá, saludo hasta Tamarindo. Y a yo la Katia conozco. Solís. Sí, a todos los Ajá, conoce. todos los ¿Son conozco. seguidores de Gary todos? Bueno, un Katia saludo. Solís es mi principal ¿En seguidora, es mi serio? esposa. Qué Bueno, bueno que espero que está sea ahí. mi principal fan. Claro que Un sí, yo saludo también, para ella. más que hoy es 14, Sí, ya voy para Katia, allá. ya casito lo enviamos. Y también a Nancy Sequeira que se encuentra ahí, viéndonos. Muchísimas gracias. Gary, tal vez para ya ir concluyendo, porque yo siento que el tema es muy amplio, pero que también nos deja este sabor de una herramienta necesaria que había que actualizarse para esta profesión. Sí, Conclusiones. bueno, conclusión. Realmente el respaldo sobre los marcos de referencia de la auditoría interna sí se Ajá. han quedado un poquito relegados, me parece a mí. Me parece muy bien que el instituto haya provisto esta herramienta. Me parece muy bien que el instituto haya consultado a Latinoamérica. Creo que eso involucra muchos puntos de vista de diferentes economías. Me parece excelente que se siga destacando la labor de interés público de la auditoría interna porque lleva un papel preponderante en el aseguramiento de la confianza del público sobre las organizaciones y me parece que como auditores internos tenemos enorme trabajo por realizar en temas de cumplimiento, gobierno corporativo y riesgos que todavía hay bastante por hacer y aquí una opción para ustedes, especialícense en un área de la Ujú, auditoría, no de todo, sino que de pronto si les gusta la estrategia, si les gusta auditoría, si les gusta auditor de la ética, por ujú. ejemplo, estaría muy interesante un auditor de Claro. la ética, auditoría de riesgos operativos, auditoría de riesgo de crédito, de riesgos financieros, de TI, que es muy de Ujú, moda, ¿verdad? Y eso sin mencionar cualquier otra gama, ¿verdad? Porque si usted tiene dos profesiones, entonces podría ujú, ser auditor de, por ejemplo, proyectos inmobiliarios, de desarrollo de estructura, auditor de la parte médica. Imagínense que, ujú. por ejemplo, qué interesante la caja, yo sé que ellos tienen auditores que tienen mucho conocimiento de la parte médica. Entonces, imagínense qué interesante cuando van a realizar esas interacciones y llevan un profesional especializado en el área que se pueda entender con su cliente de auditoría, con su contraparte. Es muy interesante. Claro que sí. No es lo mismo que vaya uno que CPA, ¿verdad? Bueno, ahí está una combinación muy interesante donde podemos despertar
esta, esta pasión, esta vocación de la auditoría interna en diferentes ramas. Gary, aclarémosle tal vez a estos empresarios, a estas personas que emprenden, que quieren hacer que su negocio crezca en el sector privado, ¿en qué les va a beneficiar esto? La auditoría interna les beneficia porque les ayuda a confiar más en lo que están haciendo, en lo que están viendo. Si usted tiene una junta directiva y tiene una administración que se está desarrollando, el auditor interno va a hacer ese enlace entre la gestión de la administración y la comunicación con auditoría interna con un elemento de independencia y objetividad. Por ahí sería genial. Por otra parte, asegura de alguna manera, porque va a realizar revisiones continuas, posiblemente en una pyme muy normal, revisa mucha información financiera y debe aportar un valor en la parte de los riesgos y los procesos. Y además, y por qué no decirlo, no está de más, un asesor de la junta directiva. Claro. Entonces, ahí tienes a un asesor con el que ya hay un contrato y que pues, te puede estar dando ese apoyo constante. Entonces, ese elemento también suma muchísimo valor, me parece a mí. Sin duda, la auditoría está creciendo, la labor de auditoría está creciendo y cada día más organizaciones se dan cuenta que el aporte de los auditores es importante dentro de toda su dinámica de trabajo para poder seguir creciendo. Perfecto, Gary. Y a todos ustedes no les quiero dejar de decir hoy, esta aplicación de las normas generales o globales Global, ajá. de auditoría interna son una herramienta necesaria. Busque profesionales en esta área que le puedan guiar día a día. Y al inicio dije, nos costó mucho conseguir a alguien para este tema. Gracias a don Gary que Con nos mucho ofreció gusto, este tema encantado. realmente. Fue idea de él. Sí, no, pero sigo leyendo muchísimo, investigando más porque Claro. vienen muchas cosas. Entonces, creo que estoy todavía muy incipiente, pero creo que más cositas por ahí vienen después. Claro, y con Ajá. muchísimas ganas de poder seguir apoyando y a todos ustedes que nos ven. Muchísimas gracias por acompañarnos. A don Gary, que Diosito me lo acompañe. Bien. Camino a su hogar hoy, Amén. 14 de Muy bien. febrero. Ajá. Y si Dios lo permite, nos vemos el Sí próximo tenemos miércoles. corazón, sí tenemos corazón. Sí, yo soy testigo. Hasta Bueno, muy luego. bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gary.